y ahora estamos de vuelta aquí en esta cobertura especial a la visita del Papa Francisco y nos acompaña, para hacer un paréntesis mientras el Papa está volando, nos acompaña Paola Corrente, profesora del Departamento Académico de Humanidades de la Universidad Pacífico, ¿cierto? Investigadora del CIUP, doctora en Ciencias de las Religiones, Ciencia de las Religiones, ojo, de la Universidad Complutense de Madrid y, bueno, muchas otras cosas más. Filóloga clásica, entre otras cosas, que es algo peculiar, dicho sea de paso. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Sebastián, gracias. Bueno, hemos visto ahora un despliegue total de fervor de parte de las personas que han estado ahora en Puerto Maldonado. Hemos visto al Papa llegar, es una visita de Estado. Y sin embargo, y lo hablábamos antes, el Papa tiene algo bastante peculiar, es que él no ve, o digamos, ve las divisiones, pero no les importa mucho entre otras religiones. Es una persona muy abierta en ese sentido, por lo menos de lo que ha dicho, y más bien, y creo que lo estaba diciendo justamente antes el Papa Cabase, que decía, el padre Cabase, que nos contaba que, bueno, hay 6 de cada 7 personas son religiosas en el mundo, 1.2 católicos cristianos y 1.1 musulmanes. Y en ese sentido, yo pensaba, y yo me acuerdo, que al fin y al cabo la base y el fundamento musulmán y cristiano es bastante similar. Sí. Es bastante similar, ¿no? Sí. Los mitos son similares. Sí. Hasta cierto punto también los contenidos. Y entonces, aparte, en general, el cristianismo y el islam son religiones monoteístas, como el judaísmo. Entonces, ya tienen algo como premisa que es común a las 3, pero entre estas 3 religiones, las que se parecen mucho más son, a nivel de contenido, son el cristianismo y el islam, que parece, bueno, es una cosa que nunca escuchamos, ¿no? Más bien escuchamos divisiones y separaciones y diferencias. Eso es lo que hace noticia, pues, ¿no? Exacto, porque hace noticia, pero en realidad sería interesante más bien ver los puntos parecidos, que son muchos, y es muy interesante ese aspecto. Yo en mis clases hago mucho hincapié en eso, en la semejanza, porque ya en notar la diferencia, los telediarios, las noticias, ¿no? Son para ellos importante, para hacer noticias, como tú decías, ¿no? Que se vean las cosas. Además tienes grupos extremistas como el ISIS, claro, ¿no? El Estado Islámico, que, digamos, no representan a una religión entera. No, pero... Disculpa. Sí, dale. No, el fundamentalismo no se puede entender como una religión, ¿no? Es una manera equivocada. Tiene también sus razones históricas, ¿no? Porque de todos nosotros tenemos que, para entender bien cualquier fenómeno, tenemos que ver por qué ha nacido, cuándo ha nacido, en qué contexto ha nacido. Entonces, así lo entendemos, no lo justificamos, obviamente, lo entendemos. Entonces, el fundamentalismo tiene, entre comillas, sus razones, pero es una forma de interpretar, de leer la religión, no es una religión en sí mismo. Y hay fundamentalismos también en el cristianismo, y son cosas que no se saben estas. Por eso, hay fundamentalismos muy profundos, que son fundamentalismos por algo. Y dentro de todo, y dentro de la visita del Papa, quería preguntarte sobre la tradición que viene a ser el Papa. Porque el Papa es básicamente el representante de Jesús, el representante de Pedro, ¿cierto? Y es lo que se sabe, es lo que se conoce. Pero más allá de eso, el Papa lleva en sí todos estos andamios, estas imágenes, estas narrativas, que son parte de una tradición que creo que nos vas a poder ayudar a desvelar un poco. Sí, porque también eso es una cosa que se sabe poco en las religiones. Es decir, la religión es un fenómeno muy complejo. Y entonces hay que tener en cuenta que hay muchos factores que han participado a lo largo del tiempo en la formación de las religiones, que las religiones no se han formado de un día por el otro, ¿no? Me imagino que, no sé, a lo mejor la gente se imagina que llegó Jesús, el día siguiente ya estaba todo claro de cómo iba a ser la nueva religión. No es así, el cristianismo en particular, pero el islam, el hinduismo, ¿no? Son religiones que se han formado en siglos y siglos y siglos. Que además hay imágenes similares. O sea, Jesús no es el primer Jesús, digámoslo así. Dentro de la historia de la Biblia hay varios intentos de tener las características que tiene Jesús, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no sea, que haya habido otro, solo digo que como que se intentaba tener un profeta, un profeta de esa manera, ¿no? De hecho, es una tradición anterior al cristianismo, ya que empieza con el judaísmo, la presencia de profetas, ¿no? Después Jesús es un profeta, pero tiene además ciertas características diferentes. También el Hijo de Dios, en el mismo tiempo es hombre, pero sí es un profeta. Y más adelante Mahoma será solo profeta, no tiene ninguna asociación de la que tiene Jesús. Mahoma no tiene ninguna asociación con Alá. Pero bueno, en lo que preguntabas antes de la tradición, la parte probablemente más importante de la religión en su formación es la tradición. Y los rituales, ¿no? Claro.
bueno, como te decía, tiene varias cosas, pero la tradición, ¿qué significa? Que nosotros, dicho de forma muy simple, ¿no? Porque, como te decía, son cosas muy complejas, pero nosotros seguimos haciendo lo que hacían los cristianos hace siglos. ¿Cómo qué? Conservamos la fiesta, los rituales que tú me decías, por ejemplo. Y los entonces solsticios. lo han adaptado, ¿no? Porque son fiestas antiguas que tienen las culturas antiguas también, celebran ciertas fiestas de la naturaleza. El cristianismo las ha conservado, las ha adaptado, las ha cambiado, pero las ha conservado. ¿Y qué ha cambiado, digamos, en ese sentido, no? Porque tenemos, a ver, si mal no recuerdo, Saturnalia es en diciembre, que es la época, ¿cierto? Eso por lo menos lo aprendí en una serie en Sony. Pero ¿cómo se llama esto? Pero, en cualquier caso, son tradiciones y rituales que, a ver, la religión se forma ritualísticamente, eso es como yo lo entiendo. Uno sigue rituales y de alguna manera la narrativa se sobrepone sobre eso. Eso es un debate, ¿no? Es un Hay debate. algunas escuelas que creen, que creo que son las que tienen más éxito, que creen que los rituales es anterior a cualquier otra parte teórica, digamos. Ajá. Yo personalmente no estoy muy segura de eso, que el ritual sea lo que ha determinado el comienzo de las religiones o que sea la parte más anterior, digamos, antecedente. Es una parte fundamental. Pero no sé si no viene primero el pensamiento, la parte teórica, pero eso es un debate, como te digo. Y un ejemplo que, como has mencionado, el solsticio, el solsticio se celebraba y se celebra, ¿no? Que es un momento astronómico muy importante por cuestiones... Por cosecha. Sí, que es lo básico por lo menos en las sociedades antiguas, ¿no? Que se basaba en la agricultura, era fundamental saber los cambios de las estaciones. Entonces el solsticio se celebraba. Y, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, que nosotros no sabemos cuándo efectivamente ha pasado, ¿no? Se ha puesto en la época del solsticio Para que sea una sola fiesta. Y para, de alguna forma, mantener tradiciones anteriores para que la gente no sintiera ese choque enorme en el cambio a una nueva religión, la aceptara más, ¿no? Porque se conservaban sus tradiciones. Y así y muchas otras cosas, pero esa, como has mencionado, el solsticio, porque en el solsticio, en otras religiones, nacían la llamada divinidades solares. Ahora, ¿y hay algo tal vez que se pueda rescatar de eso en el sentido de que, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? Los distintos pueblos ayánica, Wajún, todas las variedades que hay ahorita, y que estaba justamente conversando el Papa Francisco y que hablaba directamente a las personas y decía que él quería ver, lo que él quería ver era un catolicismo con cara, con rostro, decía, indígena, ¿no? O sea, que es literal lo que me está diciendo, es decir, bueno, el catolicismo no tiene por qué ser separado de las instituciones o creencias o tradiciones de los distintos pueblos, sino que más bien debería aunarse, ¿no? Sí. ¿Podría interpretarlo así? Se podría hacer. Es que existe una cosa muy interesante que seguramente conocerás a nivel teórico, que es el sincretismo, ¿no? Que en religión es un fenómeno cultural, pero en religión se ve mucho, ¿no? La fusión. Y se ha dado también aquí con el catolicismo en las religiones locales. Y se puede ver en el arte, se puede ver en varias cosas. Justamente, como te decía, para que la gente aceptara, lo sintiera más como suya, ¿no? Esa nueva religión. Entonces creo que se puede hacer un esfuerzo en que se concilien, se mezclen de alguna forma, pero son religiones completamente diferentes a nivel teórico, ¿no? Como estructura, como implante. Las religiones tradicionales son diferentes. Podemos encontrar siempre, tú vas a encontrar puntos en común, porque obviamente remontan al espíritu humano, las ha creado el hombre. Y de lo que, a ver, de lo que tú has escuchado al Papa Francisco, de lo que ha hablado, me dices que hay espíritu común, que hay puntos comunes. ¿Qué encuentras común de lo que ha dicho con el bagaje que nos puedes dar, bagaje teórico sobre lo que ha estado diciendo? Bueno, me imagino que en general, bueno, también hay que hacer una diferencia, es decir, al nivel teórico. Okay, ¿no? Yo te puedo decir, a teórico, nivel teórico, hay semejanza entre las religiones porque ven por varios motivos, pero básicamente porque es una creación del espíritu humano. Entonces el hombre es igual en todo el mundo, tiene las mismas exigencias, los mismos deseos. Entonces me imagino que un representante, sobre todo ese tipo de papa, ¿no? Que siempre se ha exaltado a Papa Francisco como un papa que sí interpreta esta parte popular de las religiones, muy cercano, sí, muy cercano a la gente, sobre todo en comparación con el otro papa, el Papa Ratzinger, que era un teólogo, entonces mucha gente lo veía más profesor, mucho más frío, sí. ¿No? Porque es muy bueno, dicho sea de paso, ¿no? Sí, no, eso no quiere decir que no fuera un buen papa. A mí me gustaba mucho, ¿no?
como hablaba, porque a mí me interesan los temas teológicos, entonces hablaba bien, sobre todo un hombre muy culto, etcétera. Ese papa, y eso lo necesitaba la iglesia, no un cambio, un papa más cercano a la gente con todos los problemas que está teniendo la iglesia, etcétera. Pero también es verdad que algunas cosas se dicen, pero después cumplirla es bastante complicado, porque como te decía, el cristianismo, como las otras religiones, tiene reglas. Entonces tampoco puede de repente olvidarse de sus reglas y decir, bueno, hagamos una gran religión, unámonos otra vez con los musulmanes, por ejemplo, o cambiamos el rostro al catolicismo para incluir a los demás. En teoría... Yo tengo ahí un par de puntos que decir sobre eso, pero antes de decirlos, vamos a trasladarnos en este momento con Daniel Castillo hasta el Callao. Nos informa un poco cómo está la preparación para la llegada del Papa Francisco. Adelante, ¿Qué canción Daniel. van a cantar? Daniel, adelante. ¿Qué canción van a cantar? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Sebastián? Sí, nos encontramos justamente acá en los exteriores del grupo aéreo número 8, donde hemos logrado ver que ya un grupo de personas se ha aproximado justamente hasta esta zona, algunos con instrumentos musicales, un grupo de monjas justamente, y el cordón policial detrás de ellos, porque este es el límite justamente para poder ver al Papa Francisco, que sale justamente de esa curva del grupo aéreo número 8, baja la velocidad y luego emprende su recorrido hacia el centro de Lima. Entonces ya hay personas que vienen a recibirlo, justamente acá hay un grupo de madres que están dedicándole una canción. Elevaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Adonai. ¿Cómo está? ¿Desde dónde vienen ustedes? Somos la comunidad de las bienaventuranzas. Nuestra parroquia es San Macías, María Madre de Dios. Qué bonito, con una canción. ¿Cómo se llama esta canción que le están dedicando al Papa Francisco? ¿Cómo podré pagar al Señor? Es un texto de un salmo que alaba al Señor por toda la salvación que hemos recibido de Cristo. ¿Qué pareció esta visita que ha realizado el Sumo Pontífice a Puerto Maldonado? Muy hermoso, para mí muy impresionante ver toda la riqueza de la cultura peruana. Y el Papa creo que ha dicho una palabra muy bella, dice que hay llamadas que solo los pequeños pueden escuchar, refiriéndose a la Virgen María, invitándonos también a cada uno de nosotros de tener un corazón humilde, sencillo, para escuchar la llamada del Señor. Un corazón sencillo para poder escuchar al Señor. Muchas gracias, madrecita. Y voy a pedirle a mi compañero Coco Tirado que por favor me acompañe a poder ver un poco el resto de las personas que se han aproximado justamente hasta los exteriores del grupo 8. Una cantidad de personas considerable, por eso el cordón policial, para evitar en todo caso que las personas se aproximen demasiado al Sumo Pontífice. Sebastián. Daniel, es lo que estamos viendo en estos instantes. Estamos viendo justamente cómo las personas están a la espera. Es que no queda otro motivo. Daniel, ¿tú ya has visto al Papa o todavía? Vamos a empezar por eso. ¿Nos está escuchando? Ayer, justo en este punto, el Papa sobrepara. Logramos preguntarle si había algunas palabras que podía dedicarle justamente al país, y él les da la bendición, nos da la bendición, y es por eso que las personas han llegado hasta este punto, porque esperan que de repente el Papa pueda saludarlos, decirles algo, escuchar de repente alguna palabra. Señora, buenas tardes. Acaba de llegar hace unos instantes nada más. ¿Qué espera? Porque el Papa Francisco va a pasar por este lado. El día de ayer dejó una bendición para el pueblo peruano. Usted es muy creyente. Claro, yo sería la segunda oportunidad que tengo de ver un Papa, porque también vi a Juan Pablo así, y ahora me gustaría verlo. ¿Ha venido con su familia? Sí, con mis hijas, mis sobrinas. ¿Cuál es la emoción entonces que ustedes están sintiendo? ¿Qué significa para ustedes? ¿Cuál es el significado de la visita del Papa al Perú? Bueno, que el Papa nos traiga paz y amor que tanto estamos necesitando ahora en el Perú, ¿no? Por las crisis que está habiendo, más política y económica. ¿Y la pequeñita ya sabe quién llega? Sí. ¿Quién viene hoy día? El Papa. Ah, sí, lo estás esperando con muchas ganas. Sí. ¿Qué es lo que esperas que el Papa les pueda decir a las personas que están reunidas acá en los exteriores del Grupo 8? Que nos bendiga al país y a cada persona. Muchas gracias. Desde Pucallpa vienen. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hay gente que ha venido, Sebastián, al igual que en los distintos puntos en donde se ha hecho presente el Papa, personas de distintas zonas del país.
que se han reunido, movidas justamente por la fe, por la esperanza, aunque sea de ver un instante al Papa Francisco y quién sabe, tal vez escuchar alguna de sus palabras. Claro, Daniel, es lo que estamos viendo entonces en estos instantes. Ahí lo tenemos. Nosotros de todas maneras vamos a regresar contigo más adelante. Estamos viendo, todavía estamos a varios minutos, media hora, más o menos 35, digámoslo así, de la llegada del Papa Francisco. Esperemos pues repite el plato y se pare un ratito ahí. Tal vez pueda hacer un poco de servicio pues así para los fieles. Es lo que vamos a ver entonces más adelante. Gracias, Daniel. Ajá, ahí está la camiseta, la del 9. Claro, hay que hacer un pedido para que todo el mundo debería estar en eso, ¿no? Para la selección peruana. Claro, no sé qué hago yo. Tengo unas ganas de entrar como sea borrato, no sé, mi emoción tan grande de llegar hasta el Papa y darle esa camiseta. El Papa se va a reunir con el técnico de la selección, Ricardo Gareca. Claro, hoy día creo, ¿no? Ya, y ojalá que le dé su, claro, ojalá que le dé su bendición para que la selección peruana pueda hacer un buen papel en el Mundial. Y se ha mezclado el amor por el fútbol y la religiosidad. Claro, claro, porque el Papa es muy amante del fútbol y como amante del fútbol, él siente ese amor así como nosotros. Yo que voy al estadio, cada vez que juega la selección peruana, yo voy a apoyar a mi selección. Igual así como yo lo siento, el Papa también lo siente y quizás darle una camiseta de la selección peruana por mano de un ¿Quieres hincha. entregársela? Yo quiero entregársela, no sé qué hago, burlo De repente el policía que esté y se la puede pasar. Claro, eso me encantaría, que tenga un recuerdo de un hincha peruano. Claro que sí. Esperemos que pueda recibir tu regalo. ¿Cuál es tu nombre? Dilma Romero. Muchas gracias, Dilmer. Una camiseta de la selección. Este año Perú afronta la Copa del Mundo y el Papa hoy se reúne con el técnico Ricardo Gareca. Entonces esperemos que también signifique un apoyo, justamente una bendición para la selección peruana de fútbol también. Gracias, Daniel, por la información. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a estar al tanto de lo que esté ocurriendo en cualquier caso, en cualquier momento. Pero ahora vamos a regresar justamente con la profesora Corrente para seguir hablando un poco de lo que esto significa. Y ahí estábamos viendo justamente el fervor, las ganas, lo que el Papa representa para la gente. Y de alguna forma el Papa es una persona, es un hombre, pero también es un símbolo. Claro. ¿No? Y los símbolos, me va a poder decir, existen desde siempre. Sí. ¿No? Sí. Hablando de tradición, como hablando de tradición, antes, ¿no? de hecho, has visto la gente que canta o baila y la música, el baile es fundamental en la historia de las religiones. ¿No hay religión sin baile? No, sí que hay. Pregunto nomás, para sí. saber. Más la música que el baile. La Más la música ayuda mucho a entrar en algunos estados como de trance, etcétera, para ponerse en contacto con la divinidad. Y entonces también el cristianismo ha adaptado eso, ¿no? Ha usado, porque es fundamental cantar al Señor y también bailar, etc. Entonces eso en la tradición y los símbolos también. Obviamente el Papa representa algo que sería el Dios mismo, ¿no? Es como... Es la representación, digamos, de Jesús, ¿no? O sea, claro, la religión mismo, como si estuviera ahí representado, ¿no? El Papa, por eso que la gente... O sea, digamos, él es como el catolicismo encarnado. Sí, que camina, sí. Él es el catolicismo encarnado. Sí, que por fin lo ves. Hecho persona, como para usar lenguaje bíblico, digamos. Sí. Y en ese sentido, digamos, eso es lo que significa, digamos, y el catolicismo hecho persona nos ha visitado, digamos, eso es algo bastante simpático dentro de todo. ¿Qué significa y qué se puede decir de lo que el Papa está obteniendo? O sea, ¿cómo se nutre el catolicismo encarnado de lo que obtiene en la visita en el Perú? No sé. Bueno, eso habría que ver, ¿no? Habría que ver qué pasa después ¿Qué pasa de que después? ha venido, porque no creo que vaya a tener más efectos, ¿no? que de un cambio, porque la gente también escuchó mucho que se espera cambios radicales en la sociedad peruana por la venida del Papa. Ahora, tampoco, ¿no? Es posible, y claro, lo que pasa es que cuando hay un evento único, uno se concentra en el evento, Exacto. ¿cierto? Pero en realidad las tradiciones suelen pesar más de lo que uno cree. Y en ese sentido, mi pregunta va, ¿cuán probable es que el Papa Francisco logre hacer un cambio que se sienta, digamos, fuera de lo que ya está cambiando la Iglesia? Los cambios, y va a haber, es un proceso muy lento, tampoco uno puede esperar, porque por el problema de la tradición, no es un problema, por la presencia de la tradición, ¿no? Y todas las religiones tienen tradición y todas las religiones tienden a conservar esa tradición. Es muy difícil que haya cambios. De hecho, es una de las quejas más comunes, ¿no? Contra las religiones en nuestros países que son católicos. Pero perdería un poco su carácter de religión si cambia mucho, ¿no?
eso, no se puede tampoco esperar que cambie radicalmente. Y a cada rato. Claro, cada año cambia. Y ayer yo pensaba eso, hoy la posición de la Iglesia es completamente diferente. La Iglesia se ha abierto a la modernidad y a varias cosas en los años 60. Es relativamente reciente. Es relativamente reciente, si consideramos cuándo ha nacido el cristianismo. Pero eso es una cosa que yo veo natural y normal en las religiones, el conservar y querer guardar la tradición, porque si no pierde su carácter. Ahora, Eso es el... Sí, sí. No, digo, eso es la cosa que la gente probablemente no entiende bien, no distingue bien lo que es efectivamente una religión, lo que uno puede pretender de la religión. Lo que pasa es que a veces uno, creo yo, también tiene el tema de que es eso que quieres. Yo quiero todo lo que está tal cual, salvo esta partecita. No se puede. ¿No? Eso es una cosa muy No se común, puede, dices. no se puede. ¿No hay algún ejemplo, en toda esta experiencia, de alguna religión o de alguna expresión religiosa que pueda darnos cambios de esta manera? No, de religiones importantes, grandes, no pasan estas cosas. No pasan. No pasan. Porque si no, es cambiar el contenido de la religión y no se puede hacer eso. Ahora, se pueden no cambiar, adaptar cosas de forma mínima, pero cambiar los contenidos, o sea, esperarse que la Iglesia de un día por el otro, o otras religiones también, empiecen a apoyar cosas que no son parte de su creencia, no lo puede hacer. Ahora, ¿cómo ves la evolución, digamos, en estos últimos, desde los 1960, 50 y tantos años, bueno, de la Iglesia? De las tradiciones, por último, ¿no? Lo que se podía adaptar ha sido adaptado y las otras cosas, que para mí es normal, como te decía antes, no, son procesos lentos. No, yo, como soy italiana, te puedo decir que en Italia, no, que es el país donde está el Papa. No, ¿no? yo sí entiendo, nosotros todavía más lento, los cambios que tú ves en el resto de Europa, por ejemplo, en Italia llegan después. Porque, digo, cambios políticos o sociales, porque es el país donde está el Papa. Entonces la presencia de los católicos es muy fuerte, expresan su opinión, lo cual es correcto, y los políticos los escuchan porque es una parte tan importante. Entonces tú ponte en Francia o en Alemania, no sé, la ley del divorcio ha sido anterior que la en Italia, por ejemplo. Porque en Italia ha habido resistencia. Y ese también es un punto, y creo que, bueno, no sé si seas una experta en matrimonio, pero es una institución que está muy ligada con la religión. Hoy por hoy está ligada también, bueno, con el catolicismo, con las religiones en general, pero también se ha ligado y se ha desprendido un poco porque ahora es el Estado el que te da un papel, que firma, ¿cierto? Pero inicialmente es una cosa más bien religiosa. O sea, el matrimonio no empieza con el Estado. No. No empieza con el Estado. Y ha ido evolucionando. ¿Qué otras instituciones hay que hoy día las asumamos como que es normal que estén ahí, pero en realidad crecieron en el seno, digamos, de una religión, ya sea católica u otra? Bueno, la familia, por ejemplo, o la idea de la familia que nosotros tenemos, porque parte del matrimonio, etcétera, viene de ahí. Habrá otras cosas, pero eso creo que has hecho el ejemplo más... Me quedé con el ejemplo, digamos. Con el ejemplo típico, el matrimonio y la familia, típico, ya pues, está. claro, Eso es, sí, obviamente siempre es... Bueno, no, ahora que lo pienso, hay tradición en que, por ejemplo, no es necesaria una ceremonia, digamos, oficial. Por ejemplo, en algunos países de África, ¿no? Como África es un país tan inmenso y hay tantas tradiciones diferentes, pero me contaban que en algunos sitios tú simplemente son tus familias, la familia, digamos, del novio y de la novia, que se quieren casar, que se encuentran, hablan, y ya está. Se ponen de acuerdo, no económicamente, no, es decir, bueno, desde ese momento ustedes son una pareja, están convencidos, sí, ¿va? Sí. Y no se necesita una ceremonia o algo por el estilo. Eso es, digamos, es una convención como un contrato, básicamente. Sí, como ocurre, no digamos... tiene que necesariamente estar involucrada cosas económicas, ¿no? Un intercambio que antiguamente sí había, ¿no? Porque de hecho, la familia... nace por una cuestión de sostenimiento, digamos. También, por eso digo, son fenómenos complejos que a veces las personas lo hacen muy fáciles, ¿no? Es una cosa así, se puede cambiar. No, las cosas se han dado por cuestiones sociales, históricas, particulares. Entonces también el matrimonio ha nacido dentro, o sea, la unión de dos familias ha nacido dentro de por necesidades sociales y por eso que ha tenido ciertas reglas. Ahora, ¿y cuál ha sido? Me dan ganas de preguntarte, voy a preguntarte, porque me dices, es muy difícil cambiar y a veces no se entiende. Sí. Y yo no estoy poniéndome en la posición que te voy a decir, pero si lo ves desde esa perspectiva, toda la tendencia de matrimonio igualitario, toda la tendencia... Más bien se encuentra, explica el choque que tienen contra una tradición que ya está bien establecida, bien armada, que tiene miles de años y que la quieren modificar, ¿no? O sea, va un poco por ese lado lo que me dices.
Ese es uno de los problemas más fuertes, ¿no? Que se siente más últimamente y que ha hecho cuestionar muchas cosas, no a la iglesia, las personas han cuestionado muchas cosas pensando que es incorrecto, es una cosa antigua, y con la gente interpreta mucho lo que es religión con es antiguo, por lo tanto ya no vale, hay que cambiarlo. No, tampoco esa es la actitud. ¿No? Pero lo que tú decías del matrimonio igualitario, una cosa es lo que ha sido la institución del matrimonio hasta ahora, una cosa son los derechos de las personas. Por eso. Y ahí eso es también otra cosa, una disputa antigua, ¿no? Los derechos, hasta dónde, o sea, ¿quién establece estos derechos? Hasta dónde la iglesia puede decir, no, eso es derecho, eso no es derecho. La iglesia viaja, yo creo, sobre cosas que no son tanto jurídicas, ¿no? Como lo que tiene... Pero que generan una base institucional, obviamente, ¿no? Y sobre la base institucional se genera ley. No y ahí hay una... Por eso, sí, pero luego hay que es muy complejo. Muy complejo. Severamente complejo. Y en la iglesia sí tiene el derecho canónico, tiene su propio derecho. Tiene su propio derecho, que además interactúa con el derecho normal, digamos. Exacto. Y si tú piensas en a mí me gusta hacer comparación, ¿no? Porque yo trabajo así. Si tú piensas en el Islam, el Corán es un texto jurídico. Claro. Ley por todos lados. Pero el cristianismo también, que la gente no lo piensa, pero el no matar, no robar, después nosotros lo hemos usado en la ley, digamos, en los países civiles. Tampoco se puede robar o matar según el código civil de los países, no es cierto. Y era una regla de los 10 mandamientos. Bueno, que son además, digamos, códigos básicos para la interacción no violenta, básicamente. Sí, o sea, es por eso, ¿no? Obviamente tiene un matiz moral, ¿no? Tú no puedes quitar la vida a otra persona porque la vida la da Dios, etcétera, la puede quitar Dios. Nosotros quitamos ese aspecto, o sea, la parte, el derecho quita este aspecto un poco más moral, no se puede matar y punto. ¿No? Y si no hay un castigo, etcétera, etcétera. Pero son cosas que no es fácil marcar una diferencia entre lo que era, por lo menos antiguamente, ¿no? Lo que es una cosa de los hombres, digamos, una cosa de la religión, porque el mundo antiguo, del que viene nuestra tradición, tanto civil cuanto religiosa, ¿no? El Imperio Romano nos ha dado todo. Es bien peculiar la manera en la que te expresas, porque de alguna forma... es como que nos conecta la religión y la tradición a gente de hace miles de años, ¿no? O sea, le debemos mucho a los antiguos. Es muy potente en ese sentido, ¿no? Porque, digamos, ¿qué se te ocurre que haya durado 3.000 años o 2.000 años en cualquier caso? Porque yo digo 3.000 porque en realidad los 2.000, digamos, lo más o menos más así, algo. son más algo, ¿no? O menos algo, más los 1.000 años antes de tradición de la época mediterránea, que son tradiciones que se han peleado entre ellas y que además tienen cosas comunes, ¿no? Entonces... tenemos imágenes comunes, mitos muy comunes, personajes muy comunes y muy similares que, bueno, se repiten luego, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido yo te digo, ¿cómo podemos...? Es que creo que eso es lo que hace bastante importante el hecho de que visite el Papa Francisco. Porque ahí tienes toda esta tradición y la gente lo siente. Lo siente hoy. No siente algo de hace 3.000 años, que es bonito, simpático y la verdad que es muy interesante. Es algo vivo. ¿No? Y en ese sentido la religión de alguna forma está muerta y a la vez está viva, es peculiar. Sí. No, muerta no está. Okay, bueno, muerta algunas no, religiones... o sea, pero partes, decir, ¿no? O sea, es como que... Algunas que han desaparecido, ¿no? Pero no las religiones, me refiero, por ejemplo, en el mismo caso del catolicismo, ha variado, sí. ha cambiado, ¿cierto? Hoy yo puedo tener, si es que soy católico, ciertas similitudes con alguien de hace 1.000 años, sí. ¿cierto? Pero otras no. No, obviamente. Entonces, en ese sentido, ha muerto, pero sigue viva. Sí, porque no olvidemos que la religión, bueno, dependiendo de cuál es nuestra postura, ¿no? Porque como tú sabes, las religiones monoteístas son religiones reveladas, es decir, que viene desde arriba de la divinidad. ¿Se cuentan cómo es? Y hay otras religiones que se ve perfectamente que son construidas por el hombre. Entonces, y también las religiones reveladas hay una parte que remite a la sociedad, entonces son fenómenos culturales y sociales del hombre, por lo tanto cambia la sociedad. Cambia también la religión, aunque mucho más lentamente, pero se adapta porque es el fruto de la cultura y de la sociedad. Entonces, si esta cultura ha cambiado también la religión, pero habría que ver en qué cosa ha cambiado nuestra cultura desde el mundo, porque hay cosas que sí nosotros mantenemos todavía, cosas que cambian. Repito, son discursos muy amplios. Pero o sea, tenemos que tener no solo la postura de corto plazo, de lo que yo entiendo, de que ha venido el Papa Francisco y que eso está bacán, y que es bien bonito ver todo y hay rituales en torno a eso, pero también hay que ver a dónde estamos yendo a largo plazo y a largo plazo hacia atrás, cómo nos conectamos con la tradición. Sí. ¿Más o menos? Sí. Imposible resumir todo es muy complejo. Es muy complejo, pero eso va a quedar para otro momento. Ni siquiera los doctorados son suficientes. Y ni siquiera los doctorados son suficientes. Para saber tanto. Así que no vamos a resolverlo acá. Más bien lo que sí vamos a hacer, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Doctora. Y bueno, nosotros nos vamos a ir justamente a una pausa y luego vamos a retomar
la cobertura, no pausa, nos estamos despidiendo. Vamos a retomar la cobertura con Angélica Valdés y Mijael Garrido Leca a las 4 de la tarde.